Hay unas palabras de nuestro Señor Jesús que creo que, si no me equivoco, todos las conocemos muy bien. Al menos seguramente las han escuchado alguna vez o las han leído también. Dice el Señor Jesús ahí en Juan 10:10. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. Otra vez, mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. El Señor le había prometido al pueblo de Israel, lo estábamos viendo hace un rato en la hora de la predicación, le había prometido a Abraham que a su descendencia le daría la tierra de Canaán, como sabemos ahora nosotros. Una tierra de abundancia, una tierra de bendición, una tierra que, como dice el Antiguo Testamento, fluía leche y miel, y eso no es otra cosa más que había abundancia allí, en esa tierra, una tierra de bendiciones. El Señor lo prometió y lo cumplió. A nosotros ahora, el Señor nos promete algo similar. Y de hecho creo que es algo mejor, porque no nada más es algo que tiene que ver con lo físico, sino es algo que tiene que ver también con todos nosotros, no solo en el área física, sino sobre todo en el área espiritual. El Señor promete vida plena y abundante. Esa es la promesa del Señor. Y como lo vimos en la mañana, hace un rato, lo que el Señor promete lo cumple. Créeme y créele a Dios. Si el Señor promete una vida plena y abundante, y esto te lo promete a ti y me lo promete a mí, créelo. El Señor es fiel, verdadero, y Él puede darte a ti y a mí una vida así, una vida plena y abundante. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí estamos experimentando esa vida plena y abundante? ¿O cuántos tristemente no están experimentando esa vida plena y abundante en todas las áreas de su vida? Pero ahora que estamos en una reunión de matrimonios, la pregunta sería, ¿tu matrimonio experimenta esa vida plena y abundante que promete el Señor Jesús? ¿O no? Lo cierto, hermanos, es que lamentablemente son muchos los matrimonios, y estamos hablando de matrimonios cristianos, que anhelan esta vida que el Señor promete, esa vida plena y abundante, pero no la están experimentando, por diferentes razones. Entre otras cosas, porque por la manera en que están viviendo, le están dando lugar al enemigo, al diablo, al ladrón, que como le llama aquí el Señor Jesús, cuyo propósito, dice ahí el versículo 10, es robar, es matar y es destruir. Y otra vez, no se refiere al aspecto físico, sino al aspecto espiritual. El propósito de nuestro enemigo, el diablo, es eso, es robarle a la gente, a los hijos de Dios, el gozo de la vida plena y abundante de la que habla el Señor Jesús aquí. Y Él se encarga de diferentes maneras, con diferentes mañas, si me permiten decirlo, de llevar a cabo este propósito. Y tristemente muchos hombres y mujeres casados no están ni disfrutando ni gozando de esa vida plena y abundante que el Señor Jesús promete. Ahora, el hecho de que no la estén experimentando no quiere decir que Dios no cumpla lo que promete. Dios lo promete y es un hecho. Esa vida plena y abundante se puede disfrutar. Puede ser una realidad en la vida de todos nosotros. Lo es, porque es el Señor el que lo promete. El asunto es cómo estamos viviendo nuestra vida cada uno de nosotros. Es mi anhelo, es mi petición también delante de Dios, que cada uno de nosotros como casados, como matrimonios, y no nada más en el área matrimonial, sino en todas las áreas de nuestra vida, podamos realmente experimentar esta vida plena y abundante que el Señor Jesús nos da. Pero esa vida plena y abundante no viene como por arte de magia, no llega sola. Nosotros somos responsables de hacer algunas cosas. Y es lo que quiero que veamos en este tiempo.
En la mañana veíamos entonces, bueno, no en la mañana, ya fue al mediodía, en el tiempo de la predicación, veíamos el pueblo de Israel estaba ya a las puertas de la tierra de Canaán, la tierra prometida. Tenían que pasar el río Jordán y empezar a conquistar la tierra, esa tierra que el Señor les había prometido y que ya les estaba entregando, ya el Señor se las estaba dando. Miren, la tierra era de ellos, el Señor se las había dado, era de ellos, ya les pertenecía a ellos, Dios ya se las había dado. Y no solo eso, el Señor les promete por medio de Josué que Él estaría con ellos, con el pueblo, siempre. El Señor les promete, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. A donde quiera que vayas, recuerdan, lo leíamos en la mañana, a donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Así que estaba la promesa, se estaba cumpliendo la promesa, la tierra era de ellos y aparte tenían la promesa de Dios, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Y Josué y el pueblo de Israel, yo estoy seguro que ellos sabían que Dios es fiel. Sabían que la tierra que estaba frente a ellos, con toda esa abundancia que el Señor les había dicho, esa tierra les pertenecía a ellos. Ellos lo sabían, la tierra es nuestra, el Señor nos lo ha dado. Sabían que Dios se las estaba entregando. Pero, y aquí vamos entrando en materia, pero para disfrutar de esa tierra y de todas las bendiciones que había en la tierra que Dios les había prometido, ellos tenían la responsabilidad de hacer algo. Una responsabilidad. Ellos tenían que poseer la tierra. La tierra allí estaba, la veían, era de ellos, ya Dios se las había dado. Pero ellos tenían que poseerla, con todo lo que eso implica, poseerla. En primer lugar, tenían que levantarse. Acuérdense que estaban allí a la orilla del río, en sus campamentos, asentados. Tenían que levantarse, tenían que cruzar el río Jordán, tenían que entrar en la tierra, tenían que conquistar la tierra y tenían que tomar posesión de ella. En pocas palabras, tenían que apropiarse de ella. La tierra, insisto, era de ellos, pero tenían ellos que apropiarse de ella. Hermanos, la vida abundante que Jesús nos promete, esa vida plena y abundante que Jesús nos promete, es real, es una realidad. Dios es fiel. Y muchas personas no la están gozando, no la están viviendo, no la están experimentando, porque no están haciendo lo que tienen que hacer. Ahora, si alguno se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver esto que estamos leyendo y viendo ahí en el libro de Josué? ¿Qué tiene que ver eso con mi matrimonio? Se supone que estamos en una reunión de matrimonios. Y hermano, yo creo sinceramente que esto que leemos en el libro de Josué, bien podemos aplicarlo a nuestra relación matrimonial. Insisto entonces, son muchos los hombres, son muchas las mujeres cristianos que no encuentran lamentablemente el propósito que Dios tiene para su vida ni para su matrimonio. Andan viviendo su vida como si fueran esos extranjeros y peregrinos en el desierto, como el pueblo de Israel, dando vueltas de aquí para allá, cansados, hastiados del desierto, anhelando llegar, anhelando gozar la abundancia y las promesas que Dios dice, pero no pueden hacerlo. Y es gente, insisto, es gente que conoce las promesas de Dios y las creen, saben que Dios es fiel y soberano y lo creen, pero sabiendo esas cosas, su vida individual, su vida familiar, su vida matrimonial, dista mucho de la vida plena y abundante que Dios promete. Están allí a las puertas de la vida plena y abundante que Dios promete. La ven, la anhelan,
pero por alguna razón no la están disfrutando. Y una razón, si no es que la razón de que no la disfrutan o no la están disfrutando, esa vida plena y abundante que Dios promete, es que o no han entendido o no quieren entender que el hecho de que Dios es fiel y soberano, eso no elimina nuestra responsabilidad, hermanos. Nosotros somos responsables, tú y yo somos responsables de vivir, por un lado, vivir en comunión con Dios cada día, pero al mismo tiempo, si vivimos en comunión con Dios, eso implica una cosa, no puede ser de otra manera. El que vive en comunión con Dios cada día va a vivir su vida haciendo una cosa, una palabra. ¿Y sabes qué es esa palabra? Obediencia. Obedece a Dios, no de manera perfecta, como ya sabemos, pero sí de manera sincera. El que vive en comunión con Dios, entre otras cosas, se esfuerza por obedecer a Dios. Obedecer su voluntad, obedecer su palabra. Hermanos, miren, la vida cristiana es una vida de fe. ¿Han oído eso? Y yo creo que lo han oído y lo saben, ¿no? La vida cristiana es una vida de fe. Y yo digo amén a eso, sí. La vida cristiana es una vida de fe. Pero tenemos que añadir algo. La fe verdadera, la fe de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, esa fe va acompañada de obras. O, para que quede claro, la fe verdadera va acompañada de obediencia. No podemos decir que tenemos fe en Dios si al mismo tiempo no tenemos la más mínima intención de obedecerle. ¿Ah? La fe va acompañada de obediencia. Entonces, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que experimentemos y disfrutemos esa vida plena y abundante que Él promete en su palabra. Dios lo quiere. Pero esa bendición que Dios promete, esa vida plena y abundante que Dios promete, está en la obediencia a Dios y a su palabra. No podemos experimentar las bendiciones de Dios, no podemos disfrutar la vida plena y abundante que Dios promete si no nos esforzamos cada día por obedecer a Dios. De modo que podemos decir que en la obediencia a Dios hay bendición. ¿Quieres experimentar la bendición de Dios? Esfuérzate y obedece a Dios cada día de tu vida en todas las cosas que Él mande, en todo lo que Él diga. Obediencia es sinónimo de bendición. La obediencia trae bendición. La desobediencia obviamente no es así. Y más aún, la desobediencia puede llevarnos a experimentar o a sufrir la disciplina de Dios para con nosotros. Si somos verdaderamente hijos de Dios, pero no queremos obedecerle, Dios hará lo mismo que hacemos nosotros con nuestros hijos cuando no nos obedecen. Disciplina. Entonces, mira, velo de esta manera. ¿Qué quieres para tu vida? ¿La bendición de Dios en la medida en que lo obedezcas o la disciplina de Dios porque no le quieres obedecer? Así que, hermanos, la vida cristiana exige fe, sí, pero la vida cristiana también exige obediencia. Y la obediencia, de acuerdo a lo que estamos viendo en el libro de Josué, la obediencia del creyente ha de ir acompañada de valor. Se necesita valor, hermanos. Se necesita valor para obedecer a Dios. Se necesita valor para hacer lo que Él diga y no lo que yo creo que es mejor. Se necesita valor para obedecer a Dios en lo que Él me diga y no irme por la tangente, como decimos, y hacerle caso a lo que digan otras personas y desobedecer a Dios. Se necesita valor, se necesita esfuerzo,
Se necesita determinación, se necesita lucha, se necesita disciplina, al mismo tiempo que confiamos en Dios. Porque Él promete, no te dejaré ni te desampararé. Así que, otra vez, hermanos, miren, ni la fidelidad de Dios, ni la soberanía de Dios eliminan nuestra responsabilidad. Josué y el pueblo de Israel iban a disfrutar de la tierra prometida, pero si iban a disfrutar de las bendiciones de la tierra prometida, ellos tenían que hacer algo más aparte de creer y confiar en Dios. La tierra prometida no iba a llegar a ellos. Ellos tenían que ir a la tierra prometida y tenían que conquistarla. Así que nuestra responsabilidad, igual que la responsabilidad de Josué y el pueblo de Israel, es la misma que Dios le dijo a Josué cuando le dijo, levántate y pasa este Jordán. Es lo mismo, de alguna manera, que Dios nos dice a ti y a mí, levántate. ¿Qué estás haciendo allí? Levántate y toma posesión de la tierra, de la bendición que yo te estoy dando. Levántate y lucha. Levántate y conquista. Es como si Dios le estuviera diciendo a Josué, Josué, ¿qué esperas? Allí está la tierra, tienes mi promesa. Ahora levántate y toma posesión de esa tierra. Levántate, Josué, sé valiente y lucha. Levántate y conquista. Y lamentablemente me temo que son muchas las personas que no quieren hacer eso. No quieren esforzarse, no son valientes, no quieren luchar, no quieren conquistar lo que Dios ya les ha dado. Y es por eso que muchas familias, muchos hogares, muchos matrimonios están como están. Porque están allí. Y insisto, saben lo que Dios promete, saben que Dios es fiel, saben que Dios es soberano, pero están así, esperando que las cosas pasen como por arte de magia y dejan de lado su responsabilidad. Así que vamos al libro de Josué. Por favor, Josué capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 1, lo leíamos hace rato. Lo primero que leemos ahí en el versículo 1 es después de la muerte de Moisés. Y en el versículo 2 le dice el Señor a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Era un hecho, ya. Moisés ya no estaba. Estaba muerto. El gran líder de Israel por tanto tiempo ya no estaba. Había muerto. Ahora Israel iba a tomar posesión de la tierra prometida, pero necesitaban un líder. Ya Moisés no estaba, insisto, y necesitaban un líder. Y ese líder, el Señor lo designó y el Señor eligió y llamó y nombró a Josué como líder, como el sucesor de Moisés. Dios lo había llamado a esa tarea. Y es que, hermanos, tenía que ser así. Creo que hace rato lo mencionaba yo en la predicación. Miren, la única manera en que Israel conquistara la tierra de Canaán era estando bajo el liderazgo, bajo el mando o bajo la dirección de un líder. No podían hacerlo sin un líder. Necesitaban un líder. Necesitaban, repito, estar bajo el liderazgo, bajo el mando, bajo la dirección de un líder. Y ese líder es Josué. Así que juntos, Josué y el pueblo de Israel debían entrar a la tierra de Canaán, juntos debían conquistarla, juntos debían tomar posesión de ella.
Y miren cómo le dice el Señor entonces a Josué en el versículo 2 nuevamente, capítulo 1, versículo 2, la segunda parte del versículo 2. Le dice el Señor, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. La Reina Valera lo traduce de esta manera y dice, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Así que Israel, como pueblo, como nación, necesitaba un líder. Dios proveyó ese líder. Y era indispensable, por un lado, que Josué obedeciera el llamado del Señor a liderar al pueblo, y al mismo tiempo era indispensable que el pueblo estuviera sometido al liderazgo de Josué. No podía ser de otra manera. Ahora miren, antes de ir ya aplicándolo más de lleno al matrimonio, déjenme decir esto. Nosotros, hermanos, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, oye bien, no podemos, de hecho es imposible, no podemos ganar ninguna batalla, no podemos conquistar absolutamente nada, ni disfrutar de las bendiciones que Dios promete, si no estamos bajo el liderazgo, bajo la autoridad, bajo el señorío de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. No se puede. Es el mismo Señor Jesús el que dice, separados de mí, nada podéis hacer, nada. Necesitamos de manera voluntaria, de manera decisiva, someternos al liderazgo, al señorío, a la autoridad de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice la Biblia que es Dios es el que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Te fijas? Dios nos lleva en triunfo, pero en Cristo Jesús. Es que no se puede de otra manera. Tenemos que estar bajo el señorío, bajo el liderazgo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Así que Dios le dice a Josué, yo les doy toda esta tierra. También le dice Dios a Josué, yo estoy contigo a donde quiera que vayas. También le dice el Señor a Josué, no te dejaré ni te desampararé. Claro, ¿no? Es bien claro. Yo estoy contigo, Josué, no te voy a dejar, a donde quiera que vayas, yo estoy contigo, la tierra es tuya. Eso está bien, y gracias a Dios por eso. Pero al mismo tiempo le dice el Señor a Josué, pero tú serás quien guíe a este pueblo, a los israelitas. ¿Te fijas? Yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, yo les doy la tierra, pero tú tienes que guiar a este pueblo para que crucen el Jordán y posean la tierra. En otras palabras, le dice el Señor a Josué, Josué, tú serás quien vaya al frente de este pueblo y lo guíe. Tú serás. En otras palabras, bueno, más bien una palabra. Hay una palabra que sale aquí, no está textualmente en el texto que estamos leyendo, pero sí aparece implicada. ¿Sabes cuál es esa palabra? Ahí te va. Liderazgo. Liderazgo. Y de hecho el Señor se lo dice. Ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, de que lo lideres. Tú serás quien vaya adelante y lo guíe. Así es de que lo que quiero mencionar de aquí, en el tiempo que nos queda, hermanos, les adelanto, no es nada nuevo. Yo no vengo aquí a decir nada nuevo, y tampoco vengo con una receta secreta para que tu matrimonio cambie así y todo sea color de rosa a partir de ahora. No. Lo que voy a decir ya lo conoces, ya lo sabes. Tanto esposos como esposas lo conocemos, porque está en la palabra de Dios y lo hemos dicho y lo hemos enseñado en la iglesia por mucho tiempo.
Mira, Josué tenía que ser el líder del pueblo de Israel. Y eso implicaba al menos 3 cosas que yo veo aquí en el pasaje. Número 1, para que Josué pudiera liderar bien al pueblo, él necesitaba fe. Fe para creer las promesas de Dios. Esas promesas que Dios le dijo, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, a donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Josué necesitaba fe. Hasta ahí vamos bien. Ajá. De hecho, creo que es de las partes que más nos gustan, ¿no? Que nos hablen de fe y que nos hablen de las promesas de Dios. Qué bonito, que el Señor me promete que no me va a dejar y no me va a desamparar, y a donde quiera que yo vaya, Él va a estar conmigo. Eso está bien, y gracias a Dios por eso. Pero aparte de fe, Josué necesitaba obediencia. Obediencia para hacer lo que Dios le mandó. Josué no iba a poder ser el líder que Dios esperaba que fuera y el líder que el pueblo de Israel necesitaba si no estaba dispuesto a obedecer lo que Dios le mandó. Por eso es que el Señor le dice, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que les doy. Dios le da una orden y Josué tenía que obedecer. Aparte de fe necesitaba obediencia, pero aparte de fe y obediencia, Josué necesitaba algo más. Y ese algo más es valor. Josué necesitaba ser valiente. Necesitaba valor para guiar al pueblo. Y el Señor se lo dice, por ejemplo, en el versículo 6, sé fuerte y valiente porque tú serás quien guíe a este pueblo. Así que necesitaba valor para guiar al pueblo, pero también necesitaba valor para obedecer todas las instrucciones que Moisés le dio y para no desviarse de ellas. ¿Te fijas cómo le dice el Señor? Versículo 7. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de ¿qué? Dice, de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Josué necesitaba valor para obedecer. ¿Lo has visto de esa manera? ¿Lo has pensado de esa manera? ¿Se necesita valor para obedecer a Dios? Se necesita valentía para obedecer a Dios en todo lo que Él mande y para no desviarnos de su palabra ni a derecha ni a izquierda. Pero no solo eso, Josué necesitaba valor para algo más, lo que dice el versículo 8. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte otra vez ¿de qué? De obedecer todo lo que allí está escrito. ¿Te fijas? Nuevamente pregunto, ¿lo has visto de esa manera? Hermanos, se necesita valor. ¿Sabes para qué? Para agarrar tu Biblia cada día, abrirla, leerla, meditar en ella y obedecerla. Se necesita valor. Necesitamos, con la gracia y con la ayuda de Dios, ser hombres y mujeres valientes. Valientes para obedecer a Dios y valientes para buscarle cada día, sin importar todas las actividades que podamos tener en nuestra agenda. Se necesita valor para de manera deliberada apartar un tiempo cada día para meditar, para leer, para estudiar, para memorizar la palabra de Dios y para llevarla a la práctica. Y Josué necesitaba, mira, si Josué iba a ser un gran líder, necesitaba estas cosas: fe, obediencia y valor. Así que mira, Dios es fiel, sí, amén, a eso, Dios es fiel, y Dios hace su parte, sí, pero nosotros debemos hacer nuestra parte también. De hecho, es interesante,
y te recomiendo que lo leas el pasaje de manera detenida, pero es interesante porque en los primeros versículos, del 1 al 5 más o menos, hablando el Señor con Josué, en los primeros 5 versículos, el Señor le dice a Josué y le habla nada más de Dios, o sea, de Él. Y le dice, yo les doy la tierra, yo te prometo, yo estaré contigo, yo no te fallaré ni te abandonaré, yo. Pero a partir del versículo 6 y hasta el 9, entonces se dirige a Josué y le dice, tú. ¿Te fijas? Primero Dios dice, yo hago lo mío, yo voy a estar contigo, yo te doy la tierra, yo te prometo, yo estaré contigo, no te voy a fallar ni te voy a desamparar, yo. Ahora tú, levántate y pasa el Jordán. Tú serás quien guíe a este pueblo. Tú sé fuerte y valiente. Tú ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Tú estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Sí, hermanos, Dios es fiel y verdadero y siempre cumple lo que promete. Pero yo me tengo que levantar y hacer lo que a mí me corresponde para conquistar la tierra que el Señor me da. Yo tengo que esforzarme, yo tengo que ser valiente, yo tengo que luchar, yo tengo que creer las promesas de Dios y confiar en Él. Yo no tengo que tener miedo ni desanimarme. Yo tengo que estudiar, tengo que meditar y tengo que obedecer todo lo que Dios me dice en su palabra. Y así como yo tengo esa responsabilidad, tú también tienes la misma responsabilidad. Vamos entonces, les decía, vamos a ir aplicando ya de manera especial o particular, más bien, esto que estamos leyendo y viendo al tema del matrimonio. ¿Sale? Y lo primero, lo que tengo aquí en mis notas es una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué se espera de un hombre? Repito, ¿qué se espera de un hombre? De un varón. ¿Qué se espera de un hombre? ¿Casado o no casado? Porque aquí vemos hombres casados, pero también hay quienes no están casados. Insisto con la pregunta, ¿qué se espera de un hombre? ¿Casado o no casado? Bueno, lo que Dios espera de los varones, de los hombres, y de hecho Dios en su soberanía y en su sabiduría así diseñó al hombre, al varón. El diseño de Dios para el hombre, para el varón, es que sea una palabra, y lo estamos viendo en el ejemplo de Josué. El diseño de Dios para el hombre es que el hombre, el varón, sea líder. Dios creó, y eso ustedes lo saben, Dios creó al género humano, al ser humano, lo creó en dos versiones, y lo podemos decir así, lo creó hombre y mujer. Génesis 1:27, ¿lo recuerdan? Creó Dios al hombre, al ser humano, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y primero vemos ahí en Génesis que Dios creó ¿a quién? Al hombre, a Adán. Y una vez que lo creó al hombre, al varón, dice la Biblia que lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara. Para que cuidara del huerto. En pocas palabras o en otras palabras, Dios creó al hombre, al varón, y lo puso en el huerto para que el hombre se hiciera cargo del huerto, para que el hombre, Adán, trabajara allí en el huerto. Ese es el diseño de Dios. Y cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y se rebelaron en contra de Dios, Dios los llamó a cuentas. ¿Pero a quién llamó primero? Adán. ¿Y por qué lo llamó primero?
Porque Adán era el responsable. Adán era el responsable. Dios lo diseñó y lo creó para que fuera líder, para que guiara, para que cuidara, para que protegiera a su mujer. Y cuando Eva le hizo caso a la serpiente y comió del fruto que Dios había dicho que no podían comer, Dios llamó primero a el hombre, al líder, al que era responsable. Y es que Dios ha diseñado al hombre para que sea líder. Josué, hablando de Josué otra vez, Josué fue líder delante del pueblo de Israel. Sí, el Señor lo llamó a eso y lo colocó en esa posición de liderazgo. Pero antes de que Josué fuera líder delante del pueblo, él fue líder en su casa. Él era el líder de su casa. Y al final del libro de Josué, ¿recuerdan las palabras que Josué le dice al pueblo de Israel? ¿Ah? Cuando los llama a tomar una posición, una decisión, escojan ahora a quién van a seguir, si a Dios o a los ídolos. Y les dice, si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y mira las palabras de Josué que les dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. He allí un líder. He allí un líder temeroso de Dios, un líder que ama a Dios y un líder que ama a su familia. Él estaba bien seguro y bien convencido de esto. Yo y mi casa serviremos al Señor. Si los demás no quieren, allá ellos. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Así que, hermanos, y aquí me voy a dirigir ya de manera particular a los hombres, a los varones. Dios espera de ti, que eres hombre, que eres varón, que tú seas líder. Dios te diseñó y te creó para eso, para que tú seas líder. Ahora, hablando de los casados, ¿qué se espera de los hombres casados? Bueno, si decimos que Dios diseñó al hombre para que sea líder, entonces se espera, y esto es así, Dios así lo espera, se espera de los hombres casados que lideren su casa, su hogar, su familia, su matrimonio. Y el apóstol Pablo habla de esto en Efesios capítulo 5, un pasaje que conocemos también bien, hablando de el matrimonio como una representación de la relación de Cristo con la iglesia. El apóstol Pablo le dice a los esposos: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia para santificarla. ¿Ah? Y luego les dice la razón, el por qué. Y viene aquí, Efesios 5:23, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Te fijas? Otra vez, dice el pasaje, el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y noten, quiero que noten que dice que el marido es. Así lo dice, es. No dice que el marido debería ser. No dice Pablo, sería bueno que el esposo sea la cabeza. No, dice el marido es la cabeza de su esposa. Y esto nos enseña algo o nos recuerda algo, hermanos casados que están aquí. Y ahí les va. Ser marido, óyelo bien, tú que estás casado, ser marido es ser cabeza. Si tú eres marido, eres cabeza. Lo creas o no lo creas, lo aceptes o no lo aceptes, si eres marido, eres cabeza. Y ser cabeza
tiene que ver, óyelo bien, y quiero que esto quede claro para que no haya malos entendidos. Ser cabeza tiene que ver con autoridad. Ser cabeza tiene que ver con gobierno. Ser cabeza tiene que ver, de acuerdo a lo que estamos viendo, tiene que ver con ser líder. Ser cabeza tiene que ver con liderar, con dirigir, con guiar, con gobernar. Así que si tú eres marido, eres cabeza. Si eres cabeza, tu responsabilidad es liderar tu casa, tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Tu responsabilidad es dirigir, es guiar, es gobernar. Insisto, si eres marido, eres cabeza. Si eres cabeza, tienes esa responsabilidad que Dios ha puesto sobre tus hombros de liderar, dirigir, gobernar tu casa. Y esto no lo digo yo, eso lo dice el Señor en su palabra. Ahora, no quiero que esto se malinterprete, porque lamentablemente a lo largo de la historia este asunto de ser cabeza se ha malinterpretado y muchos hombres lo han malinterpretado y abusan de la responsabilidad que Dios ha puesto sobre ellos. Entonces tenemos que decir algunas cosas al respecto. Y es lo siguiente: ser cabeza, hermano casado que estás aquí, ser cabeza no se trata de ser superior ni de ser más capaz. Grábatelo y no lo olvides. No se trata de ser superior a tu esposa o de ser más capaz a tu esposa. Ser cabeza simplemente se trata de liderar, de ser líder, de guiar, de dirigir, de gobernar tu casa. No se trata, insisto, de ser superior o de ser mejor o de ser más capaz que tu esposa. Porque ya sabemos, el hombre y la mujer son iguales en dignidad, iguales en valor, iguales en importancia delante de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer iguales, así, iguales en dignidad, iguales en valor, iguales en importancia. Pero los creó, ya lo sabemos, con diferente función. Y la función del hombre como cabeza es liderar, es dirigir, es gobernar. Porque el hombre es cabeza, el hombre casado es cabeza de su esposa. Ahora, hermanos, miren. En el matrimonio, éxito es igual a obediencia. ¿Quieres que tu matrimonio esté bien? ¿Quieres que tu matrimonio sea un matrimonio exitoso? No de acuerdo a los estándares del mundo, sino de acuerdo a lo que Dios dice en tu palabra. Bueno, grábate esto. En el matrimonio, éxito es igual a obediencia. Tienes que obedecer este llamado, tienes que hacer esta responsabilidad que Dios ha puesto sobre ti, esposo, de ser cabeza y de liderar en tu matrimonio. Por cierto, éxito, hermanos. El éxito, de acuerdo a la palabra de Dios, no es tener en esta vida todo lo que se te antoje. El éxito, de acuerdo a la palabra de Dios, no es que no te falte nada económicamente hablando, no. De acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, éxito es estar dentro de la voluntad de Dios. Éxito es hacer lo que Dios te pide que hagas. Una persona exitosa es una persona que vive en la voluntad de Dios. Es una persona que cada día se esfuerza por agradar a Dios, por obedecer a Dios, por servir a Dios y hacer lo que Dios le pide o le dice que haga. No podemos esperar que nuestros matrimonios sean matrimonios exitosos, de acuerdo a la palabra de Dios,
si dejamos a un lado como esposos nuestra responsabilidad de liderar. Eso es indispensable en el matrimonio. El marido ha de liderar en su hogar. Esposo, si no llevas a cabo la responsabilidad que Dios ha puesto sobre tus hombros, ejerciendo en tu matrimonio y en tu familia un liderazgo bíblico y un liderazgo responsable, lo voy a decir así, y por favor no me lo tomes a mal, lo hago con un corazón pastoral. Si no estás liderando tu hogar bíblicamente y responsablemente, has fracasado. Como hombre, has fracasado. Si eres esposo, eres cabeza. Si eres cabeza, tienes que liderar. Tienes que liderar. Pero tienes que hacerlo de la manera en que Dios dice. Tienes que hacerlo bíblicamente y tienes que hacerlo con responsabilidad y tienes que hacerlo con amor. Con amor. Ser cabeza, óiganlo bien, hermanos varones, casados y no casados, ser cabeza no es ser el jefe. Ser cabeza no es ser un dictador. Ser cabeza no es ser un tirano. ¿Ah? Ser cabeza, de acuerdo con la Biblia, es liderar y servir a tu esposa, a tu familia, física y espiritualmente, y hacerlo con amor incondicional, con amor sacrificial, con amor proveedor y con amor protector. ¿Me explico? Si eres líder, tienes que amar a tu esposa, en primer lugar, con amor incondicional, con amor sacrificial, con amor proveedor y con amor protector. Esa es tu responsabilidad como cabeza, como líder. ¿No es lo que dice la Biblia que hizo Cristo con la iglesia? Otra vez, lo que dice Pablo, creo que están ahí, ¿no? Efesios 5, 25. Para los maridos, eso significa, ¿qué cosa? 2 puntos. Ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Ahí está, amor sacrificial. ¿Ah? Somos llamados a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, y eso implica amor sacrificial. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa, limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Tenemos que liderar a nuestra esposa, tenemos que guiarla no solo en el área física, sino en el área espiritual. Y si vemos en nuestra esposa algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios o con la palabra de Dios, nuestro deber es ir con ella y de manera amorosa hacerle ver que lo que está haciendo no está bien. Somos llamados a santificar a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella para santificarla o para hacerla santa. Versículo 27, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. 28. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa, en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. ¿Te fijas? Somos llamados por Dios a amar a nuestra esposa con un amor sacrificial. Somos llamados a amar a nuestra esposa con un amor incondicional, así como Cristo amó a la iglesia, un amor incondicional. El amor de Cristo por ti y por mí fue incondicional.
¿Sabes lo que implica el hecho de que diga que Dios amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla? Que Dios la amó así como estaba. Dios te amó a ti y a mí así como estábamos, de manera incondicional. Ay de nosotros si el Señor hubiera buscado algo bueno en nosotros, porque todos estaríamos descalificados. Nosotros tenemos que amar a nuestra esposa de manera incondicional, pero tenemos que hacerlo también con un amor que provee. Como cabeza, como líderes, somos llamados a proveer para las necesidades de nuestra esposa y de nuestra familia. Nosotros, tú que estás aquí, hombre, varón, casado, tú estás llamado por Dios a ser el proveedor principal de tu casa. Y hemos de hacerlo también con un amor protector. Somos llamados a cuidar, a proteger a nuestra esposa y a nuestra familia físicamente y espiritualmente. El amor verdadero, hermanos, el amor del que nos habla la palabra de Dios, no está enfocado únicamente en recibir. Eso no es amor. Eso es egoísmo. La persona que nada más está ensimismada, esperando que los demás le den o que los demás hagan todo por él o por ella, es una persona egoísta. Eso no es amor. Porque el amor, de acuerdo a la palabra de Dios, se enfoca en dar, no en recibir, en dar. Yo amo a mi esposa y como amo a mi esposa, voy a hacer lo necesario para que ella esté bien, física y espiritualmente. Voy a hacer con la gracia y con la ayuda de Dios lo que a mí me corresponde como esposo. A mí me corresponde darle a ella. Y no nada más estar esperando que ella me dé y me dé y me dé y haga todo por mí. Así que podríamos decir para los esposos y también para las esposas, podríamos decir esto: dime lo que haces por tu esposa o por tu esposo, dime lo que haces, no lo que le digas, porque es bien fácil decirle a la esposa te amo, es bien fácil decirle amorcito. No, dime lo que haces por él o por ella y te diré si la amas o no la amas. O dime lo que no haces y te diré si la amas o no la amas. Porque el amor se trata de dos cosas. El amor bíblico, el amor verdadero se trata, por un lado, de hacer, pero al mismo tiempo de no hacer. ¿Recuerdan? 1 Corintios 13. ¿Ah? El amor es sufrido, es esto, es lo otro, es aquello, pero luego dice, el amor hace esto, y luego dice, el amor no hace nada indebido, el amor hace y el amor no hace. Y somos llamados a amar a nuestras esposas con esa clase de amor. Hacer las cosas por el bien de ella y no hacer algunas cosas también por el bien de ella. Hermanos casados, miren, el esposo, el marido que descuida o desprecia su responsabilidad de liderar su matrimonio o de liderar su familia con amor como el que estamos hablando, el marido que no quiere liderar y amar a su familia, sirviéndola, proveyéndole, protegiéndola, guiándola, vuelvo y repito,
ese marido ha fracasado como hombre. No está cumpliendo la responsabilidad y el llamado que Dios ha puesto sobre él. El pueblo de Israel, lo vemos en el libro de Josué, el pueblo de Israel necesitaba un líder. Y óyelo bien, esposo que estás aquí, tu matrimonio necesita un líder. Tu familia necesita un líder. Tu familia, tu esposa necesitan que las guíen, que las dirijan, que les provean, que los cuiden, que los amen, que los protejan. Y Dios nos dice a ti y a mí, hermanos casados que estamos aquí, Dios nos dice a ti y a mí lo mismo que le dice a Josué: tú serás quien guíe a este pueblo. Tú serás quien guíe a tu familia. Eres tú. No puede ser nadie más. Tú eres. Dios ha puesto esa responsabilidad sobre tus hombros. Tú has de ser quien guíe a tu familia. Tú eres responsable por guiar, por proteger, por proveer física y espiritualmente para tu esposa y para tus hijos. Y Dios espera también, óyelo, Dios espera de ti y de mí, hermanos casados, Dios espera de ti y de mí que tengamos la misma actitud y la misma determinación de Josué cuando dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Dios espera que tú y yo tengamos la misma actitud y la misma determinación. Así que, hermano casado que estás aquí, Dios te llama a ti a asumir el liderazgo, a asumir la responsabilidad de cabeza que Dios ha puesto sobre ti. Dios te llama a ti a asumir el liderazgo espiritual en tu hogar. Tú eres el que debe de ir por delante. Eres tú. Tú eres el que debe de ir adelante. Eres tú el que debe poner el ejemplo. Eres tú el que debe tomar la iniciativa. Eres tú el que debe poner límites y reglas en tu hogar. Eres tú el que cada día se esfuerce, se arme de valor y estudie constantemente este libro de instrucción y medites en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Eres tú el responsable. Eres tú el responsable de guiar a tu familia con la palabra de Dios y cuidar que ninguno de tu familia se desvíe de ella ni a derecha ni a izquierda. Tú eres responsable de que tu esposa y tus hijos maduren y crezcan espiritualmente. Eres tú. Y si tú no quieres hacer caso de esto, si tú dejas de lado esto, si tú desprecias esto, pues es mi deber decirte que tanto tu vida individual como tu vida matrimonial y tu vida familiar será un completo desastre. Una vida miserable. Y tú y tu esposa y tus hijos, tu familia, van a andar por allí en la vida, sí, diciendo que creen en Dios, diciendo que tienen fe en Dios, diciendo que esperan en Dios, anhelando las bendiciones que Dios promete para tu vida y para tu matrimonio y para tu familia, pero sin poder experimentarlas, ni saborearlas, ni disfrutarlas. Porque repito, en el matrimonio, éxito es igual a obediencia. Obedece. Obedece. ¿Qué esperas? Parafraseando lo que el Señor le dice a Josué, ¿qué esperas? Levántate, porque tú vas a guiar a ese pueblo. Tú tienes que guiar a tu familia. ¿Qué esperas?
Hazlo, levántate, ármate de valor, sé fuerte y valiente, y tienes la promesa de Dios que te dice: yo estaré contigo. Pero no solo eres responsable de tu familia, hermano varón que estás aquí, no solo eres responsable de tu familia, óyelo bien, también eres responsable de tu iglesia. Si algo necesitan las iglesias, aparte de enseñanza fiel de la palabra de Dios, ¿sabes qué es? Hombres que lideren. Las iglesias necesitan en este tiempo, urge un liderazgo masculino que lideren bíblicamente, que lideren responsablemente, que lideren con temor delante de Dios. La iglesia necesita hombres como Josué, hombres que lideren bien su casa, pero que también lideren, o más bien, hombres que lideren bien en su casa para que puedan liderar bien en la iglesia. La iglesia necesita hombres como Josué, hombres que estén dispuestos a dejar todo lo demás y poner a Dios por encima de todo lo demás, y con toda seguridad y con toda convicción decir constantemente: yo y mi casa serviremos al Señor. La iglesia necesita hombres como Noé. ¿Recuerdan a Noé? Cuando Dios le dijo que iba a destruir el mundo e iba a mandar agua, lluvia, un diluvio, y le dio el Señor órdenes a Noé para que construyera un barco. Y Noé se dio la tarea de hacerlo. Trabajar en lo que Dios le había dicho. ¿Saben lo que dice la Biblia de cuántas personas se salvaron ahí en el arca? ¿Cuántas personas? 8. ¿Quiénes eran? Noé y su familia. Noé y su familia. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, la iglesia necesita hombres como Noé que estén dispuestos a trabajar diligentemente para la salvación de su familia. ¿Sabes cuántos años Noé trabajó en la construcción del arca? Bueno, muchos. Alrededor de 100 años, décadas. Y yo me lo imagino trabajando y diciendo: este barco va a servir para que mi familia se salve. La iglesia necesita hombres así, hombres que estén dispuestos a trabajar de la mano del Señor, a trabajar diligentemente para la salvación de su familia. Y hermano que estás aquí, hermano que tienes hijos, sobre todo los que tienen hijos pequeños, la exhortación es esta: no esperes a que tus hijos tengan 20 años para tomar esa determinación. No lo esperes. Empieza desde ya, ahora que son pequeños. Empieza a trabajar para la salvación de tu familia. Muchos hombres y también mujeres, muchos hombres quieren ocupar una posición de liderazgo en la iglesia. ¿Te has topado con alguno de ellos? Son muchos los que quieren ocupar una posición de liderazgo en la iglesia, y algunos hasta se enojan porque no les dan una posición de liderazgo en la iglesia. Pero, pregunta, ¿cómo esperar que Dios les dé una posición de liderazgo en la iglesia a alguien que no puede o no quiere liderar a su familia? ¿Cómo? Solo cuando un hombre, un varón, lidera bíblicamente su casa, óigalo, solo cuando un hombre lidera bíblicamente su casa, podrá liderar bíblicamente en la iglesia. No puede ser de otra manera. Así que mira, lo que yo hago como hombre, como varón, en mi casa, en mi familia, lo quieras o no, se va a reflejar en la iglesia.
Si un hombre no lidera en su casa, eso se va a ver reflejado en la iglesia y va a afectar la iglesia. ¿Por qué crees que hay tanta escasez de liderazgo masculino en las iglesias? ¿Por qué crees que hay tantas mujeres liderando en tantas iglesias? Por un lado es porque muchos hombres o descuidan o simplemente desprecian su responsabilidad de liderar. Y por otro lado es porque muchas mujeres también lamentablemente no están dispuestas a someterse al liderazgo de ningún hombre, sea su esposo o sea el pastor de la iglesia. No están dispuestas. Y eso nos lleva o me lleva al siguiente punto: el llamado de Dios para las mujeres casadas. Ya hemos visto que el llamado de Dios para los hombres en general y en particular para los hombres casados es liderar, ser líder. Eres casado, eres cabeza. Si eres cabeza, tienes que liderar a tu familia. Tienes que hacerlo. Ahora, el llamado de Dios para las mujeres casadas, ¿sabes cuál es? El llamado de Dios para las mujeres en general y para las mujeres casadas en particular es a cultivar la belleza interior. Repito, el llamado de Dios para las mujeres y en particular para las mujeres casadas es a cultivar la belleza interior. ¿Recuerdan aquel pasaje de Primera de Pedro? Ponlo por ahí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice en el versículo 1, Primera de Pedro 3:1, de la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niega a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. He allí el llamado de Dios para la mujer y en particular, repito, para la mujer casada. Cultiven la belleza interior, la que no se desvanece. La belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Miren, hermanas, y ahora me dirijo a las hermanas y hermanas casadas en particular, pero también las que no están casadas. Miren, el atractivo de las mujeres cristianas no está en lo que llevan puesto. El atractivo de las mujeres cristianas está no en lo que llevan, sino en lo que son, lo que una mujer cristiana es, ¿no? Es en el corazón, hermanas, es en el corazón, de acuerdo a este pasaje que hemos leído, es en el corazón donde radica la verdadera belleza de la mujer cristiana. No es en su cuerpo, no es en sus adornos, sino en su carácter. Óiganlo bien, en su carácter. Un cuerpo atractivo no es lo mismo que una personalidad atractiva. Una mujer puede tener un cuerpo hermoso, atractivo y bien adornado, bien perfumado, pero al mismo tiempo puede tener una personalidad bien desagradable, bien fea. Y no hay nada, ustedes estarán de acuerdo conmigo, no hay nada más engañoso
que un cuerpo de una mujer bien vestido, bien arreglado, que esconde una personalidad fea o un mal carácter. Y es que, repito, la verdadera belleza no está en lo que una mujer lleva puesto, sino en su interior, en el corazón. No es en los adornos, sino en su carácter. Y hermanos, hermanas, ustedes lo saben, y si no lo saben, bueno, ahorita lo van a saber. Ni la belleza física, ni los adornos, ni los perfumes, óiganlo bien, pueden embellecer el corazón. Podrás embellecer tu cuerpo, pero los adornos físicos no embellecen el corazón. Los adornos físicos no embellecen el carácter. Y al mismo tiempo podemos decir que ni la belleza física, ni los adornos, ni los perfumes pueden ocultar un mal carácter. Y por si acaso, no olviden, la Biblia, bueno, el Señor no dice en este versículo, este texto que hemos leído, no dice o no prohíbe que la mujer se adorne. No te vayas por ahí. Lo que está diciendo es que no cuides tanto tu belleza externa como debes cuidar tu belleza interna. Cuida tu corazón, cuida tu carácter, cultiva la belleza interna, la que no se desvanece, ese espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Entonces, podemos decir, o tenemos que decir, que una mujer hermosa, de acuerdo a la palabra de Dios, es una mujer piadosa. Repito, una mujer hermosa, de acuerdo a la palabra de Dios, es una mujer piadosa, temerosa de Dios, que con la gracia de Dios cultiva cada día la verdadera belleza de la que ya leímos y hablamos, la belleza interior, un carácter tierno y sereno. Y una mujer con un carácter así, con un carácter tierno y sereno, aparte de ser una mujer hermosa, de acuerdo a la palabra de Dios, es una mujer que demuestra que teme a Dios y demuestra que confía en Dios. Y algo más con respecto a la verdadera belleza, hermanos, la verdadera belleza de la que estamos leyendo y hablando. Miren, esa belleza interna de la que habla el apóstol Pedro en este pasaje, que es de gran estima delante de Dios, esa belleza, óiganlo bien, hermanas, no es sinónimo de debilidad. Porque me temo que algunas personas pueden llegar a pensar eso, algunas mujeres pueden llegar a pensar eso. Bueno, es que si yo hago eso, me van a ver como una mujer débil. No, no es así, no. La belleza interna de la que habla aquí la palabra de Dios no tiene que ver con debilidad, de hecho es lo contrario. Una mujer que cultiva cada día esta belleza de la que estamos leyendo y hablando es una mujer fuerte, no es débil, es fuerte. Y lo mejor es que, dice el pasaje, esa belleza, ese espíritu tierno, ese carácter tierno y sereno es de grande estima delante de Dios. Y una mujer que tiene temor de Dios, una mujer así que confía en Dios, una mujer que cultiva cada día esta belleza interna, que trabaja por cultivar, por embellecer su carácter, para que su carácter sea tierno y sereno, una mujer así no le importa lo que la gente piense de ella. A una mujer así, lo único que le importa es lo que Dios piense de ella. La gente alrededor la van a ver como bicho raro, la van a ver como una mujer esclava, como una mujer débil, pero esa mujer sabe que ese carácter que está cultivando cada día es de grande estima delante de Dios. Y eso es lo que a ella le interesa, eso es lo que a ella la mueve. Ella quiere agradar a Dios. Y una mujer que cada día cultiva ese carácter tierno y sereno, que es de grande estima delante de Dios, entre otras cosas, ¿saben qué estará dispuesta a hacer cada día de su vida? Lo que dice el apóstol Pedro, aquí en el capítulo 3, bueno, ya lo quitaron, ahí está, en el versículo 1,
cuando dice de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Una mujer con un carácter tierno y sereno es una mujer que no tiene problemas en aceptar la autoridad de su esposo, porque sabe que esa autoridad el Señor se la ha dado. Y esa mujer entonces no tiene problemas en someterse a la autoridad de su esposo. Y sí, lo dije, sumisión, someterse. Yo sé que a muchas mujeres, y en este tiempo esto es mal visto, muy mal visto, pero insisto, una mujer que cultiva un carácter tierno y sereno es una mujer que no tendrá problemas en aceptar el liderazgo de su esposo. Hermanos, hermanas, miren, hermanas casadas, mientras los esposos son llamados por Dios a liderar a sus esposas con amor, con servicio, las esposas al mismo tiempo son llamadas por Dios a someterse voluntaria y alegremente al liderazgo de sus esposos, sin importar, óigalo, sin importar si su marido lidera bien o no, sin importar si su marido merece que lo respeten o no. Dios llama a las mujeres casadas a someterse al liderazgo de sus esposos. Hermana casada que estás aquí, Dios espera que tú tengas hacia tu esposo la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel para con Josué. Vamos a verlo, miren. Vamos a Josué nuevamente. En el capítulo 1 de Josué, después de que el Señor le da instrucciones a Josué, Josué por su parte se toma el tiempo por llamar a los líderes de Israel y llamar a 3 tribus de manera especial y darles algunas instrucciones. ¿Y sabes cómo le respondieron ellos a Josué? ¿Sabes cómo respondieron a su liderazgo? Dice en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Ellos le respondieron a Josué: haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés, y que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. ¿Te fijas? Ahora, no me malinterpretes. Estoy diciendo que Dios espera de ti, mujer casada, la misma actitud. No que hagas exactamente lo mismo, sino que tengas la misma actitud que tuvo el pueblo para con el liderazgo de Josué. Una actitud de sumisión y una actitud de respeto y obediencia. Eso es lo que Dios dice. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Eso es lo que Dios manda a las mujeres. Y tenemos que mencionar, así como mencionábamos lo que es ser cabeza, tenemos que mencionar también lo que es la sumisión bíblica, para que no haya malos entendidos y para que quede bien claro. Hermanas casadas que están aquí y también hermanos casados, miren, la sumisión bíblica, óiganlo bien, no tiene nada que ver con inferioridad o superioridad, ni con capacidades. No se trata de que la mujer sea inferior al hombre o que sea menos capaz que el hombre. No, no tiene que ver con eso. Tampoco significa que el hombre sea más y que la mujer sea menos, o que el hombre sea superior y la mujer sea inferior. No. No significa que el hombre valga más y la mujer valga menos. No, no, no. Y siempre tenemos que decir no a eso. La sumisión bíblica, hermanas, únicamente tiene que ver con el diseño de Dios, el diseño divino. Se trata simplemente de orden, nada más. Orden. El orden que Dios ha establecido para todas las cosas, no nada más para el matrimonio, sino para todas las cosas. Y el orden, óiganlo bien, el orden solo es posible, ¿sabes cuándo? Cuando se mantienen los principios de autoridad. El orden siempre es posible, o únicamente es posible, cuando se respeta a la autoridad. Si no se respeta a la autoridad, no podemos esperar que haya orden. Y en el matrimonio es lo mismo.
la esposa debe someterse voluntariamente a la autoridad que Dios ha puesto sobre su esposo. Por diseño de Dios, por obediencia a Dios y por orden. Solamente es cuestión de orden. Ahora, tiene que someterse, pero tiene que hacerlo no nada más de manera externa, sino hacerlo de corazón. Porque tenemos que mencionar que la sumisión bíblica, hermanos, en esencia, es honra y respeto por parte de la esposa hacia el esposo. ¿Me explico? ¿Qué es la sumisión bíblica? Bueno, en esencia es eso, es que la esposa honre y respete a su marido, pero no nada más de manera externa, sino que lo haga de corazón. Y esa honra y ese respeto se van a ver reflejados en algo, y eso se va a ver reflejado de manera externa. Una palabra: obediencia. Cuando una mujer en su corazón ha cultivado ese carácter tierno y sereno, esa mujer en su corazón también va a cultivar cada día, con la gracia de Dios, la honra y el respeto a su marido. Es una mujer que cada día se va a esforzar por honrar y respetar a su marido. ¿Ah? La sumisión bíblica entonces tiene que ver principalmente con la actitud del corazón, la actitud interna, ese carácter tierno y sereno del que hemos hablado. Es esa actitud interna de honra y de respeto hacia el esposo que se hace evidente de manera externa con obediencia. Es respeto y honra internos en el interior, la actitud interna hacia el esposo, que se manifiestan externamente con obediencia. Y tenemos que mencionar lo que creo que ya lo mencionamos alguna vez también aquí en la iglesia. Hermanas, oigan bien esto, hermanas. Sin respeto, sin honra, no hay sumisión. Si tú no honras y si no respetas a tu marido, no puedes decir que estás sometida a tu marido. ¿Ah? Y si tú dices que lo obedeces, entre comillas, pero no lo respetas, eso tampoco puede ser considerado como obediencia y no puede ser considerado como sumisión. Y comento esto porque es muy común, y ojalá que no sea el caso de alguna de las hermanas de aquí, es muy común que muchas hermanas obedecen, entre comillas, lo que el marido dice, pero lo hacen a regañadientes. Hermana, no te engañes, si tú haces eso, eso no es obediencia. Y tampoco es sumisión. Si tú dices que obedeces, pero lo haces con una actitud de molestia, de enojo y despreciando la autoridad de tu marido, eso no es sumisión. Recuerda esto: obediencia sin respeto no es sumisión. Así que la esposa debe someterse a su marido y tiene que hacerlo de manera voluntaria, tiene que hacerlo con gozo, con alegría, pero en primer lugar y sobre todo, tiene que hacerlo por amor a Cristo y por la honra a Cristo. Una esposa piadosa, temerosa de Dios, sabe que en la medida en que honra y respeta a su marido, en esa medida honra y respeta a Cristo Jesús. O al revés, en la medida en que respeta a Cristo, en esa medida respeta a su marido. Así que, hermanos casados que están aquí, he allí el llamado de Dios para hombres, para maridos y para las
esposas. Ahora, ustedes estarán de acuerdo conmigo, tanto casados, esposos, como esposas, ustedes estarán de acuerdo que no es fácil. No es fácil liderar y no es fácil para las mujeres someterse al liderazgo del esposo. Liderar bíblicamente no es fácil. Someterse al liderazgo del esposo no es fácil. Pero aquí viene lo que Dios dice en su palabra. Dios te dice a ti, esposo, a ti, esposa, Dios te dice: esfuérzate y sé valiente. No es fácil. Sí, sabemos que no es fácil. Pero esfuérzate y sé valiente. Dios te dice: yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Dios te dice: no te dejaré ni te desampararé. Y también Dios te dice: no tengas miedo y no te desanimes. No desmayes, como dice la Reina Valera, no desmayes. Si ya estás a punto de tirar la toalla en tu matrimonio y decir: ya no quiero saber nada, no desmayes. No desmayes. No te desanimes y al mismo tiempo esfuérzate. Sé valiente porque tienes la promesa de Dios: no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Así que, esposo que estás aquí, esposo, hombre, varón, esfuérzate. Esfuérzate. Sé valiente allí en tu matrimonio. Esfuérzate y lidera a tu esposa y a tu familia como Dios te manda que lo hagas. Esfuérzate. Y lo voy a decir así, y por favor tampoco me lo tomen a mal. Esfuérzate y con la gracia de Dios sé hombre. De acuerdo a lo que la palabra de Dios dice que significa ser hombre. Repito, esfuérzate, sé valiente y con la gracia de Dios sé hombre. ¿Ah? En el sentido bíblico, como Dios dice que debe ser un hombre. No para mandar, no para gritar, no para esperar que tu esposa lo haga todo, sino para amar, para servir, para proveer, para proteger, para liderar. Esfuérzate y sé hombre. Y toma en cuenta lo que David, el rey David, le dijo a su hijo Salomón. Mira, búscalo, Samuel, por favor. En Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 2. Primero de Reyes, capítulo 2, versículos 1 y 2. Ya David está viejo, pronto a morir. Y mira cómo dice, versículo 1, cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón: yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Y mira cómo le dice: ten valor y sé hombre. Ten valor y sé hombre. Se necesita valor, hermanos, hombres que están aquí, se necesita valor para eso. Ten valor y sé hombre. No como la gente dice que es un hombre, no, sino como Dios dice que es un hombre. Ten valor, anímate, esfuérzate y sé hombre. Y en Primero de Crónicas, búscalo también, Primero de Crónicas, capítulo 28, el mismo David le dice también a su hijo Salomón. 28, versículo 10. Primero de Crónicas 28, 10. Salomón iba a ser el encargado de construir el templo para el Señor. Y le dice su padre David, versículo 10, de modo que toma esto en serio. Y lo mismo le digo a ustedes, hermanos casados que están aquí, tomen esto en serio, tómalo en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. Tómalo en serio. Esto es bien serio. Sé fuerte y haz el trabajo. Tienes un trabajo por hacer y ese trabajo implica tiempo, implica esfuerzo, implica valor, pero no estás solo. Esfuérzate y sé valiente porque el Señor te dice: yo estaré contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar.
pero tú tienes que esforzarte, tú tienes que ser valiente, tú tienes que ser líder en tu casa. Esfuérzate. Y para las esposas, esposa que estás aquí, también esfuérzate y sé valiente, y con la gracia de Dios cada día sométete de manera voluntaria al liderazgo de tu esposo. Que tu esposo no quiere liderar o no lidera bien, no se lo reclames, no le reclames. No le exijas que te lidere, porque muchas mujeres hacen eso. Están ahí duro y dale con el esposo. Tienes que ser cabeza, tienes que liderar. No le digas eso, no le exijas que lidere, porque entonces él aparentemente va a liderar, pero en realidad no va a liderar. Lo que va a hacer es obedecer a lo que tú le digas que haga. Y eso no es liderar. Ora por él, ora por él, ora cada día, dile: Señor, dale la sabiduría que él necesita, dale el valor que él necesita, dale un corazón temeroso de ti para que te ame a ti por sobre todas las cosas, y entonces él con tu ayuda pueda ser el hombre y el líder que tú quieres que sea, y el hombre y el líder que yo necesito como esposa y que mis hijos necesitan como padre. Ora por tu esposo, y esposo, ora por tu esposa, porque seguramente para ella no es fácil someterse a tu liderazgo, con todos tus defectos, con todos tus errores, con todos tus pecados. Ora por ella. Ora al Señor y dile: Señor, concédele a mi esposa y ayúdale para que ella pueda cultivar ese carácter tierno y sereno del que tu palabra habla. Estoy terminando y no quiero terminar sin mencionar también algunas cosas para los jóvenes que están aquí. Jovencitos que están aquí. Joven, señorita que estás aquí. Si algún día piensas casarte, te felicito. Hazlo, que el Señor te lo conceda. Hazlo. El que haya esposa, haya el bien, dice la Biblia en Proverbios, y alcanza la benevolencia del Señor. Así que si piensas casarte algún día, felicidades, que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude a hacerlo. Pero hazlo conforme al Señor. Pídele a Dios que te conceda encontrar un joven o una señorita que ame a Dios por sobre todas las cosas, que tenga temor de Dios, y cásate. Pero debes saber esto, joven, señorita, debes saber esto. Óyelo bien. Estar casado es tener sobre los hombros un llamado divino. Estar casado es tener sobre los hombros una responsabilidad divina. Estar casado implica una obra divina. Ya hemos visto brevemente cuál es la responsabilidad del esposo y de la esposa. Así que, joven que estás aquí, joven, varón que estás aquí, óyelo bien, si desprecias esto, si tú desprecias esto, si no estás dispuesto a liderar tu matrimonio, tú no puedes ser un hombre de verdad. No puedes. Y si no puedes ser un hombre de verdad, si no estás dispuesto a liderar tu matrimonio de la manera en que Dios dice que debes hacerlo, óyelo bien, entre otras cosas, tú harás sufrir mucho a tu esposa. Y obviamente yo quiero que no hagas eso. Yo quiero evitarte eso. Sé hombre, joven que estás aquí, sé hombre. Pídele a Dios que te ayude a ser un hombre como Él dice que debes de ser.
No como los hombres que andan por ahí, como la gente piensa que son. Y en su mayoría son, a estas alturas, lamentablemente, hombres afeminados que no son capaces de hacer nada y que están esperando que la esposa lo haga todo por ellos. No, no, no. Sé hombre, joven. Y señorita que estás aquí, lo mismo es para ti. Si desprecias esto, si no estás dispuesta a cultivar la belleza externa, la belleza interna, ese carácter tierno y sereno del que ya hemos leído y hablado, si no estás dispuesta a someterte al liderazgo de tu esposo, mira, puede que tú seas una mujer físicamente hermosa, pero ya te lo digo, no habrá hombre que te soporte. No te van a aguantar. Necesitas cultivar ese carácter tierno y sereno del que habla la Biblia. Y si ninguno de los dos, ni el joven ni la señorita, están dispuestos ni a liderar ni a someterse al liderazgo, de una vez les digo, ni piensen en casarse. ¿Para qué? Y si tú vienes conmigo y yo sé que no estás dispuesto a asumir tu papel de hombre y no estás dispuesta a cultivar ese carácter tierno y sereno, pero aún así vienes conmigo y me dices, pastor, me quiero casar y me quiero casar en esta iglesia, de una vez te digo, no. No. Si tienes esa actitud, aquí no te vamos a casar. Habrá otros lugares que a lo mejor sí te ayuden a eso, pero aquí no. Tenemos que ser valientes, hermanos, y eso solo podemos hacerlo con la ayuda del Señor. Y lo bueno es que el Señor nos ha dado su espíritu. Y su espíritu, dice la Biblia, que no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que el Señor nos ayude para llevar a cabo la responsabilidad que Él ha puesto sobre nuestros hombros, seas esposo o seas esposa. Pero recuerda, Dios promete vida abundante. Y es real. Pero si tú no estás dispuesto a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, no puedes esperar gozar de esa vida abundante. No se puede, simplemente no. Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Esfuérzate, sé valiente, levántate, cruza el río y conquista la tierra que el Señor te ha dado. Y hazlo con la ayuda de Dios. Pónganse de pie y vamos a orar para terminar.